Comenzamos este conteo, top, lista, como quieran llamarlo. Esta obra, identificada como Sin título, por obvias razones creo yo, fue creada en 1969 por el pintor estadounidense Cy Twombly, con una técnica de óleo y crayón sobre papel. Esta pintura, que utilizando el mismo cliché de paredes en garabatos de niño, pero que aparentemente los verdaderos conocedores de las bellas artes, como el comisario Kirk Barnedow, que describió el trabajo de Twombly como influyente entre los artistas, desconcertante para muchos críticos y truculentamente difícil no solo para el público en general, sino también para los sofisticados iniciados del arte de la posguerra. De lo contrario, ¿cómo pueden explicar que en la subasta de Sotheby's del 2015 el cuadro Sin título fue vendido por la ridícula cantidad de $70 millones? Otras obras de Twombly incluyen Sin título 2, de 1960, y Leah and the Swan. Por el artista estadounidense Christopher Wool está Blue Fool, y podemos apreciar que solamente se trata de letras colocadas en cierto orden y que forman una palabra, que por cierto me pregunto por qué será tonto en inglés, pero que seguramente para los conocedores, como ya vimos en el primer puesto, tendrá un significado más profundo. Creada en 1990 con medidas de 274 por 182 centímetros y una técnica de esmalte sobre aluminio, se vendió en una subasta de Christie's por la ridícula cantidad, escuchen bien, de $5.010.500. Otras obras de Christopher Wool incluyen TRBL o Trouble, DRNK o Drink. Y bueno, ¿para qué seguir? Mejor aquí una imagen de sus obras que dice más que 1000 palabras. Por supuesto, no podemos dejar fuera al artista de la mercadotecnia pop Andy Warhol con Elvis. Esta pieza del icónico cantante con una técnica de grabado tinta fue vendida en Sotheby's de Nueva York por la suma de $37 millones. Bueno, ahora que ustedes me pueden decir, bueno, es el fallecido Warhol, es Elvis Presley, dos íconos, yo les diría, aguántense a la siguiente posición. ¿Listos para lo ridículo? Con esta imagen de Warhol me gustaría meterme en la mente de el Andy Warhol amante de los negocios, porque él dijo alguna vez, hacer dinero es un arte y trabajar es arte, y los buenos negocios son el mejor arte. Me gustaría imaginar lo que pensaba si los hubiera vendido en vida. Bueno, ya vendí Elvis por 37 millones, ya no tengo dinero y mucho menos se me ocurre algo nuevo. ¿Qué haré? ¿Y si le pongo otro Elvis al primero? Y ¡bam! Surgió Elvis doble, que con técnica de serigrafía y pintura plateada con medidas de 211 por 135 centímetros, se vendió en la Noche de Arte Contemporáneo y Posguerra de Christie's en la cantidad de $53 millones. Ya muy arriesgado, volvió a pensar, chin, otra vez ya no tengo dinero ni ideas. ¿Qué haré? ¿Y si le agrego otro Elvis? No, ya no. ¿O sí? Y ¡bam! Nació Triple Elvis, que con la misma técnica de los anteriores se vendió en Christie's por la ridícula cantidad de $65,7 millones. ¿Y qué creen? Nah, ya no se puede ser tan descarado. Y ¡bam! Surgió 8 Elvis, que en el año 2008 fue vendido en una venta privada por la aún más ridícula cantidad de, escuchen, $100 millones, por un coleccionista no identificado. La noticia de la venta, que no fue anunciada públicamente en su momento, fue dada por la escritora de arte Sarah Thornton y publicada en The Economist a finales del 2019. Este trato fue negociado por Philippe Segalot, un comerciante de arte de Nueva York y un jefe del departamento de arte contemporáneo de la casa de subastas Christie's. Esta venta consiguió que 8 Elvis fuera una de las pinturas más caras nunca antes vendidas y colocó a Warhol en el quinto artista detrás de Pablo Picasso, Gustav Klimt, Jackson Pollock y Willem de Kooning en tener una pintura vendida por al menos $100 millones. Todos estos Elvis son parte de las 22 obras de la serie que Warhol dedicó a Elvis. ¿Qué tal? Con estas dos últimas posiciones entramos en el terreno de lo realmente ridículo, y aquí reinan los artistas conceptuales o ampartistas, como bien diría Antonio García Villarán.
Primero, una breve definición de lo que es el arte conceptual. La idea principal es que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en conceptos e ideas. Implica al espectador en función de la insistencia en el lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la naturaleza. Habiendo dicho esto, ¿quién quiere una lata de excremento de artista? Pues esta genialidad pertenece al artista conceptual italiano Piero Manzoni, que por cierto es el que está en la imagen de cada posición, y a quien en 1961 se le ocurrió poner sus excrementos en 90 latas de metal de 5 centímetros de alto y un diámetro de 6.5 centímetros, y las etiquetó literalmente con las palabras mierda de artista. Y la leyenda mierda de artista, contenido neto 30 gramos, preservada fresca, producida y enlatada en mayo de 1961. Nada más le faltó poner el valor nutrimental en las latas, pero bueno, son detalles. Esta gran inspiración le vino del artista alemán dadaísta Kurt Schwitters, que decía, fíjense bien, otra burla, ¿no? Todo lo que escupe el artista es arte. Así que ya fuera su aliento en un globo, su huella digital en un huevo, o en este caso su excremento, sería una obra de arte. Vendió cada lata teniendo en cuenta la cotización del oro de ese año, que fue de $35.25. En el 2012, la lata número 12 fue vendida por 146,000 euros. Pero en 2015 este precio fue superado en la subasta de Christie's por la lata número 54, que se vendió por la cantidad de 256,000 euros. Pero este precio también fue superado por un coleccionista ávido por la mierda de Manzoni y pagó la ridícula cantidad de 275,000 euros por la lata número 69. Esta se celebró en la casa de subasta Il Ponte de Milán. Aunque se dice que en realidad las latas solo contenían yeso. Menuda burla de Piero Manzoni. Y como último, en esta posición, ya escalamos a la cima de la sublime ridiculez con esta pieza de Marcel Duchamp titulada La Fuente. O bueno, mejor dicho, atribuida a Duchamp, porque en realidad la idea fue de su amiga la baronesa Elsa von Freytag, que se la envió a Duchamp y se creía que se la había enviado como una broma, pero no, porque en una carta que Marcel Duchamp le escribió a su hermana Suzanne se leía lo siguiente: una amiga, empleando el seudónimo de Richard Mudd, me envió un urinario de porcelana a modo de escultura para ser expuesto. Como no tenía nada de indecente, no había ningún motivo para rechazarlo. Y esta información fue sustentada por Irene Gammel en Body Sweats, The Uncensored Writings of Elsa von Freytag Loringhoven. Vemos que el urinario está firmado como R. Mudd, es lo primero. Y si buscamos la traducción al español, vemos que significa bobo o papanatas. Si hubiera sido solo un regalo, a lo mejor se refería a Duchamp, pero si tomamos la segunda traducción en plural, los papanatas, a lo mejor se refiere a todos aquellos que consideran esto arte. Pero siguiendo, ¿qué vemos nosotros los simples mortales? Pues un mingitorio en una base y punto. No tenemos por qué magnificarlo en otra forma o contexto. En dado caso, deberíamos de elogiar y catalogar como artista al inventor del mingitorio, porque pues, por lo menos se le ocurrió la idea y lo moldeó desde cero. Pero veamos cómo conceptualizan los doctos en este tema, este tipo de objetos ready-made, como los cataloga Duchamp. Cualquier objeto mundano puede considerarse una obra de arte con tal de que el artista lo quite de su contexto original y lo sitúe en un nuevo contexto adecuado, una galería o un museo, y lo declare como tal. Y el colmo de la ridiculez es que incluso se le llevó a interpretar como órganos sexuales femeninos, hagan el favor. Como bien dice Avelina Lesper, lo que realmente vende de estos objetos es el discurso del curador o galerista, porque por sí mismos estos no tienen valor. Y para muestra, otro texto sacado de otra carta que Duchamp envió a su hermana Suzanne, donde le explica sus objetos ready-made, que dice así: aquí en Nueva York he comprado objetos del mismo estilo y los califico de ready-made, los firmo y les doy un título. Tengo, por ejemplo, una gran pala de quitar nieve a la que he inscrito abajo: In advance of the broken arm, o en anticipación del brazo roto. No te esfuerces por comprenderlo en ningún sentido romántico o impresionista, no tiene nada que ver. Incluso el mismo Duchamp. Habiendo puesto ya todo en contexto, este mingitorio, bueno, hay que decir que el original de La Fuente desapareció, se supone que fue arrojado como una basura inservible por los empleados de limpieza. Pero una de las copias, fíjense, ya ni siquiera el original, una copia
de este objeto artístico fue vendido en 1999 en la subasta de Sotheby's por la ridícula cantidad de $1.700.000. ¿Y qué dijo Duchamp de la popularidad de su creación? Pues dijo, les tiré en la cara un estante con un urinario y ahora admiran su perfección estética. Quiero concluir el video con esta idea. Generalmente escuchamos a los críticos o galeristas expresarse así de una obra. Lo que el artista quiso decir fue esto, lo que sintió el artista en ese momento fue esto otro, la idea del artista fue esta, su crítica social fue esta otra, bla, bla, bla. O sea, discursos que solo son verborrea, especialmente si de lo que se está hablando es de un mingitorio o de una lata de excremento. Yo a menudo pienso, si el artista estuviera al lado escuchando toda esta lluvia de conceptos y de ideas filosóficas, ¿no lo veríamos con cara de, chingada, yo hice todo eso? Y que en una explosión de brutal honestidad dijera, es que esto solo lo hice para ver qué tan estúpida es la gente y ver cuánto están dispuestos a pagar por burlarme de su intelecto. Y que el público respondiera con ensordecedores aplausos y ovaciones. Solo puedo decir que me recuerda a esto. Voy a tocarles mi último éxito. Se llama Mis tontos fanáticos. Espero les haya gustado el video y nos vemos el siguiente.